Una mamá acompañó a su hija a una cita laboral. Un magnate que derramó lágrimas al no tener descendencia es abrazado por una niña pequeña, transformando su existencia de manera permanente. Antes de empezar, pongamos un emoji de bandera que simbolice tu nación. El nombre de Helena Matthews. Organizó sus documentos. Sus glúteos se separaron mientras aguardaba con su hija Emma de 7 años en la abarrotada recepción de Harrison Enterprises. El peso del instante era abrumador para él. Después de varios meses sin trabajo y con ingresos escasos, esta entrevista se convirtió en su última oportunidad. ¿Por qué mueves mi mano con tanta intensidad? ¿Mamá? Con sus ojos llenos de luz, Emma lanzó un grito. Mediante las caderas doradas, Helena alivió su malestar con una sonrisa forzada. Lamento, cariño, mamá se encuentra algo ansiosa. Este proyecto sería de suma importancia para nuestro equipo. Emma expresó su convicción con la seguridad característica de un niño. Madre, eres la diseñadora más increíble de todo el planeta. Helena anhelaba que pudiera experimentar la seguridad que tenía su hija. El abogado canceló en el último momento, lo que la obligó a llevar a Emma, lo cual no coincidía con la imagen profesional que esperaba proyectar al entrevistar a una de las empresas más reconocidas de Boston. Señora. El apellido Matthews. Se presentó un empleado de recepción desaliñado. Helena se aproximó informando que el señor Harrison estaba listo para verte. Cuando llegué, me di cuenta de que me había confundido y en realidad la cita era con el Departamento de Recursos Humanos. Hay un cambio en los planes. El señor Harrison se encarga de revisar personalmente a cada uno de los postulantes del equipo creativo. El corazón de Helena se desplomó. Robert Harrison, reconocido por su exigencia, se convirtió en una figura legendaria en el ámbito empresarial, siendo igualmente conocido por su precisión y frialdad en los criterios que imponía. Tamina es el nombre de la protagonista de la historia. Emma, cariño, es necesario que te sientes aquí y permanezcas quieta. ¿Vale? Disfruta de tu juego con tranquilidad. Helena envió la tablet a su hija. ¿Puedo confiar en tu palabra? Emma mostró una sonrisa seria mientras se sumergía por completo en su juego. El trayecto hacia la oficina de Harrison parecía una travesía lúgubre. Helena devolvió su carpeta de muestras. Con cada paso, el pánico crecía. Al abrirse la puerta, se descubrió una amplia oficina con ventanales que se elevaban hasta el techo, desde donde se podía contemplar la luna sobre Boston. Robert Harrison se sentó de espaldas a ella, su figura recortada contra la luz de la tarde. A los 62 años, creó una apariencia inalcanzable, alta y elegante con cabello plateado. Me llamo Helena Matthews y me dirijo a usted, señor Harrison. Es un placer coincidir contigo. Intervino señalando que llegabas tarde, girando luego para mostrar unos ojos grises cautivos entre las cejas. ¿Había estado derramando lágrimas? Pongo fin a la tardanza. Le pido disculpa, caballero. El control de seguridad que se encuentra más abajo llevó más tiempo del esperado que... ¿No le perdona? Estoy interesado, señora Matthews. Observó su maletín sin emoción. Demuéstrame por qué merece ser contratado cuando tantos otros aspirantes han defraudado mis expectativas. Eleanor se desplazó con su carpeta en mano, lista con su presentación, desapareciendo lentamente. Justo cuando comenzaba a exponer su enfoque de diseño, la puerta de la oficina se abrió. Emma entró corriendo en la habitación y le informó a su madre que su juego se había detenido de repente, antes de que Eleanor pudiera responder. La apariencia del clima era gélida. Con horror, Eleanor presenció cómo sus metas laborales se desmoronaron. Antes de que tuviera la oportunidad de disculparse o alejarse de Emma, la niña observó a Harrison con sus ojos enrojecidos. ¿Se encuentra usted afligido, caballero? Sin dudar, Emma se acercó y formuló la pregunta. Hola, Emma. Exclamó Eleanor con fuerza. Acércate aquí de inmediato. Sin embargo, Harrison interrumpió a Eleanor al alzar la mano. Miró a la niña con una expresión desconcertante. Claro que sí, contestó de forma sencilla, con una voz más suave que la vez anterior. Creo que me encuentro en un estado de tristeza. Emma alzó la mirada. Según la profesora,
Cuando una persona se encuentra triste, es importante recibir un abrazo ya que esto ayuda a disminuir la tristeza. Antes de que los adultos pudieran responder, Emma rodeó las piernas de Harrison con sus brazos pequeños en un abrazo intenso. En silencio y con miedo, Eleanor contemplaba, convencida de que ya no quedaba ninguna posibilidad para ella. Para su asombro, Harrison se fracturó con una mueca ridícula. Descendió hasta la altura de Emma, dejando que el abrazo siguiera sin problemas. Hubo un cambio en su expresión facial. Una mirada de extraña emoción se ocultó velozmente. ¿Me podrías decir cómo te llamas? De manera pausada, formuló su pregunta. El nombre de la persona es Emma Matthews. Me identifico como el número 7. Eleanor recibió el contacto de su mano. Es ella, mi madre. Las fotografías que ella captura son las más bellas que existen en el planeta. Harrison se encontraba aseando su cara. Al volver a hablar, su voz transmitió una calidez que no había mostrado previamente. Señora, he tenido suficiente de ver a Matthews. Él reparó su extremidad. El martes es cuando comienzas. Será mi asistente quien se encargue de los pormenores. Eleanor se quedó perpleja al observar. Sin embargo, mi carpeta de trabajo. No hará falta eso. Por vez inicial, una sonrisa se reflejó en su rostro. Al parecer, tu hija muestra una habilidad excepcional para brindar consejos. Al abandonar el lugar de trabajo, Eleanor, quien aún reflexionaba sobre lo sucedido, no se percató de que Harrison los observaba a lo lejos. Los muros de cristal, sin rozar su corazón, donde una diminuta mano había ocupado brevemente un espacio vacío por 3 décadas. En su jardín, Robert Harrison se encontraba solo, contemplando a un fotógrafo serio que pocas veces le concedía la oportunidad de observar. En la foto se veía una versión más juvenil de él, junto a una bella mujer de pelo oscuro. Bajo la ropa ligera de verano, su vientre en gestación era evidente. Con 30 años a cuestas, le espetó, mientras su dedo seguía el contorno de su rostro. Hoy Elizabeth cumple 30 años. Siempre ha pasado desapercibido el aniversario. Mientras se encontraba fuera finalizando el trato que le permitió construir su exitoso imperio, lamentablemente su esposa y su hijo pequeño se vieron involucrados en un trágico accidente automovilístico. El reino al que haría regresar en un abrir y cerrar de ojos. El teléfono empezó a sonar. Confirmación de que Eleanor Matthews iniciará el martes según lo acordado. Robert dejó la fotografía, evocando el cálido abrazo de la niñita. El abrazo de Emma había logrado llenar el vacío que había sentido durante 30 años. Eleanor se sorprendió gratamente al organizar su escritorio en la oficina. Sus colegas parecían sorprendidos por igual ante su incorporación al equipo. Evident Consumerlo. Según Melissa, el líder del área mencionó que se había equivocado. Sin embargo, Harrison nunca, en mi opinión personal, emplea a ninguna persona. ¿Qué sucedió durante esa entrevista? Eleanor titubeó antes de tomar una decisión. Mi hija aprobó. Le abrazo cariñosamente. Los ojos de Melissa se despertaron de repente. ¿Estás haciendo una broma? Harrison evita el contacto corporal. Según la tradición del edificio, se cuenta que en una ocasión disparó a alguien por tratar de cambiar de posición la mano. En una misma reunión, en 2 ocasiones. Según Eleanor, estaba realmente asustado en ese momento, pero logró calmarse. Melissa afirmó que era algo que no se podía lograr. El corazón del hombre se encuentra gélido, como si estuviera sometido a criogenia. Recibe su nombre de glaciar por una razón específica. El ordenador de Eleanor resonaba con su primer encargo. Una excelente renovación para una de las características del apartamento. Se finalizaron las indicaciones con la bienvenida de tu hija al trabajo en cualquier momento. RHS observó el mensaje. Estoy indeciso sobre cuál camino tomar. ¿Hay algún problema? Inquirio Melissa. Eleanor reconoció que no la contrataron por su destreza en diseño. Así que averigua la razón por la cual Melissa sugirió antes de tomar una decisión. Harrison dará y Harrison quitará. Al comenzar el día, al acostar a Emma en la cama, Eleanor escuchó a su hija preguntar si el hombre triste seguía siendo su jefe. Claro que sí.
Mi amor. Señor. La empresa es adquirida por Harrison. Emma lanzó un grito en su mente. La tristeza que sientes, mamá, es inmensa, incluso mayor que cuando falleció mi abuelo. Eleanor se mostraba asombrada por la percepción. ¿De qué manera lo supiste? En sus ojos pude percibirlo, semejante al mar durante una tormenta. Me comentó que Eleanor le dio un beso en la frente. Emma, posees un corazón único. ¿Sería posible que te hiciera una visita en tu lugar de trabajo? Me gustaría abrazarlo de nuevo. Eleanor tuvo presente el mensaje de Harrison. Realmente pienso que a él le podría agradar esa situación. Eleanor no tenía conocimiento de que Robert Harrison ya había iniciado. Contactar con su abogado, consultar a su asesor financiero y contratar a un detective privado. En el preciso instante en que Emma lo abrazó, desapareció la sensación de vacío que había marcado su vida durante 3 décadas, y él se propuso descifrar la razón detrás de ese gesto. Emma se desplazaba con alegría en su vestido amarillo, admirando cómo se desplegaba alrededor de sus piernas como una flor en primavera. Lucy's hermosa? Hola, mama. Es realmente preciosa. A pesar de sentir ansiedad en su vientre, Eleanor afirmó con convicción. Llegó el día laboral de tu hijo. Mientras algunos compañeros estaban entusiasmados por presentar a sus hijos, Eleanor estaba inquieta por la posibilidad de que Emma volviera a encontrarse con Harrison. Imagínate si desde el principio su primer encuentro hubiera sido completamente fluido. En la mañana, Eleanor se esforzó por entretener a Emma con las actividades artísticas en un escritorio cercano al suyo. El pequeño era muy cariñoso por naturaleza y enseguida tenía a todos los miembros del equipo de diseño a su alrededor, obteniendo caramelos de la sala y un recorrido improvisado por el edificio. Eleanor se encontraba sumamente enfocada en su trabajo cuando Melissa se acercó a su escritorio. La cara se veía sombría. Harrison se está acercando. Jamás se acerca al departamento de diseño. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? No tengo la más mínima noción. La situación ha causado miedo en todos. Johnson se encuentra oculto en la habitación. Justo cuando Eleanor estaba a punto de asimilar esta información, el departamento cayó en un silencio absoluto. Robert Harrison entró a la habitación con paso firme, vestido con elegancia, observando cada rincón con detenimiento. Emma observó la escena antes de que Eleanor tuviera la oportunidad de actuar. «Señor». Hombre triste. Con gran emoción, le gritó mientras se aproximaba hacia él. El aire se filtraba por todo el suelo. Saludos, Emma. Harrison comentó con un tono formal que aumentaba ligeramente su ritmo. «Qué sorpresa verte hoy. Estoy colaborando con mi madre en sus ilustraciones. ¿Te gustaría echarles un vistazo?» Para asombro de todos, Harrison se atrevió a tomar la mano de Eleanor. «Sala». Emmanuel permaneció en su posición. Con orgullo, Emma exhibió su creación artística, un dibujo infantil pero emocionante de la sede de Harrison Enterprises, con figuras de palitos en el exterior. «Eres tú mismo». Emma señaló a una silueta alta con cabello dorado. «Aquí estamos mi madre y yo». Señaló 2 siluetas menores sujetando las manos de la figura principal. Harrison se dedicó al estudio del dibujo con la misma dedicación que puso en sus informes trimestrales. «Has sabido aprovechar de manera brillante la perspectiva en esta obra», expresó con seriedad. «¿Cuál es el significado de la perspectiva?». La interrogante de Emma. «Es como percibimos las situaciones desde distintos puntos de vista». Harrison se acomodó junto a su asiento. «¿Sería posible adquirir este artículo para mi lugar de trabajo?». En el sueño de Emma. «Claro que sí. Si lo prefieres, puedo ofrecerte más servicios». «Claro que sí. Me encantaría». Con delicadeza, cogió el dibujo y después se dirigió de nuevo hacia Eleanor. «Señora Matthews, quisiera tener una conversación contigo. Por favor, asegúrate de que Emma esté en mi oficina a las 4 en punto». Al marcharse, la vivienda se sumió en un tumulto de voces. Melissa se aproximó al escritorio de Eleanor. «¿Qué disparate es este? Llevo 8 años en este lugar de trabajo y nunca me han llamado por mi nombre». Eleanor se encontraba sin palabras.
¿De qué manera podría describir que su hija logró vulnerar la protección del empresario más famoso de Boston? Exactamente a las 4, Eleanor y Emma se encontraban esperando afuera de la oficina de Harrison. Antes d'extendar-les la invitación, la asistentada Emma les dedicó una sonrisa tranquila. Harrison se encontraba al teléfono, pero finalizó la conversación de inmediato al verlos entrar. En la pared ubicada detrás de su lugar de trabajo, se encontraba el retrato de Emma, el cual había sido elaborado con gran profesionalismo. «¡Oh no! ¡Mi fotografía!». Emma lanzó un grito. «La vista en este lugar es increíble en este momento. El arte de calidad merece ser exhibido adecuadamente». Harrison contestó con una sonrisa fantasmal en sus labios. Eleanor se dio cuenta de que la enigmática fotografía que había observado durante su entrevista ahora se encontraba a la vista en su despacho. Una futura madre mostró una sonrisa al ver un cuaderno que estaba desplegado. «Señora Matthews al rescate», expresó Harrison. «Tengo una idea que quiero compartir con ambos. Una sugerencia». Eleanor volvió a tocar instintivamente la espalda de Emma con su mano. Harrison se dirigió hacia 2 asientos. «Les invito a tomar asiento, por favor». Después de tomar asiento, pulsó un botón en su dispositivo móvil. Hola, Janet. Aguarda por todas las llamadas. Por favor, proceda con el envío del paquete. Poco después, el ayudante llegó con una preciosa caja de obsequios que Harrison puso delante de Emma. «¿Es para mí?». Con felicidad, los ojos de Emma se llenaron de luz. Un grito escapó de los labios de Harrison. «Siga adelante». En el interior se encontraba un set de brochas de alta calidad para artistas en una elegante caja de madera con el nombre de Emma grabado en una placa de plata. Ideales para los amantes del arte. Mientras Emma soplaba, Harrison estaba dando una explicación. «De verdad. Agradezco su amabilidad, caballero». Hola, Harrison. Emma se acercó rápidamente a él y lo rodeó con sus brazos en un abrazo repentino. Eleanor se quedó sorprendida al ver cómo el exitoso CEO correspondió al abrazo con entusiasmo. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera saboreando un momento de tranquilidad. Al regresar a su asiento, Emma revisaba su hallazgo cuando Harrison carraspeó. «Estimada señora Matthews. tu desempeño esta semana me ha dejado asombrado. Sin embargo, tengo en mente un proyecto especial que va más allá de la creación visual». «¿De qué índole es el proyecto?». Con cautela, Eleanor formuló su pregunta. «Se acerca la próxima gala anual de la Fundación Harrison. La celebración magnífica de la caridad. Este año se abordará el concepto de una nueva posibilidad. Quisiera que Emma colaborara en la creación de las tarjetas de invitación y demás elementos gráficos». Hizo una pausa. «Claro que sí, contando contigo». La sorpresa invadió a Eleanor. «Tiene 7 años. Exactamente así es. Observa el mundo desde una perspectiva única». Harrison posó su mirada en la imagen que reposaba sobre su escritorio. En ocasiones, resulta fundamental contar con ese punto de vista. Luego de debatir los pormenores y de que Emma experimentara con sus flamantes brochas, Harrison los condujo hacia el ascensor. Al cerrarse las puertas, Emma quiso saber quién era la joven guapa de la fotografía. Eleanor lloraba mientras Harrison exclamaba: «Mi amada, Elizabeth. ¿En qué lugar se encuentra en este momento?». Oh, cielos. Respondió con calma, manteniendo su voz serena a pesar de que el dolor se intensificaba en su rostro. «Junto a nuestro pequeño». Eleanor no tuvo la oportunidad de disculparse por el comportamiento de su hija antes de que las puertas se cerraran. En la noche, incapaz de conciliar el sueño, Eleanor se dedicó a indagar sobre Robert Harrison en Internet. Después de los logros de la compañía y las brillantes estrategias ejecutivas, descubrió un artículo en un periódico antiguo. El empresario en ascenso, de 32 años, Robert Harrison, es golpeado por una tragedia. Ayer, lamentablemente, su esposa Elizabeth, que estaba esperando un bebé, falleció en un accidente causado por un conductor ebrio. Mientras se encontraba fuera, Harrison completaba la compra que sentaría las bases de su futuro imperio empresarial. En el artículo se mostraba la misma imagen que reposaba ahora sobre la mesa de Harrison. De pronto,
La comprensión de sus sentimientos hacia Emma se volvió angustiosa. Al cerrar su portátil, Eleanor se cuestionó sobre sus acciones. El hombre había extraviado a un niño, su propio hijo, y ahora mostraba un interés especial hacia su hija que los inquietaba a ambos. Mientras observaba a Emma descansando tranquilamente junto a sus recién adquiridas manualidades, cuidadosamente colocadas cerca de su lecho, Eleanor se sentía incapaz de intervenir. ¡Qué maravillosa sorpresa es esta! ¿Buscaba Harrison redimirse o trataba de colmar un vacío imposible de satisfacer? Faltaban 3 semanas para la gala de la Fundación Harrison, y Eleanor se dio cuenta de que tanto ella como Emma estaban compartiendo más momentos en compañía de Robert. Las reuniones esporádicas sobre el diseño del proyecto se transformaron en algo de mayor complejidad. Ese día, se encontraban en la imponente residencia de Beacon Hill de Harrison, una preciosa vivienda antigua que parecía estar apartada, a pesar de estar impecablemente cuidada. Mientras Eleanor y Robert repasaban sus ideas, Emma se encontraba sentada en una mesa antigua de la biblioteca, disfrutando dibujando. Robert notó el auténtico talento de Emma al analizar su vibrante interpretación y las posibilidades que ofrece Beacon, una colección de objetos fragmentados que recuperan su integridad gracias a manos hábiles. Eleanor afirmó que siempre lo había hecho, incluso en situaciones en las que no teníamos los castigos adecuados para ofrecer. Robert levantó la mirada debido a algo en el tono de voz. «Estás experimentando problemas». Aunque no se le había formulado ninguna pregunta, Eleanor decidió responder. Tras la partida del padre de Emma, la situación se volvió complicada. Cuando yo tenía 7 meses, él optó por no casarse. El papá de Emma se encontraba en estado de gestación. Robert se puso de rodillas con su expresión facial. Hay hombres que no son dignos del obsequio que reciben. Un incómodo silencio se instaló entre ellos hasta que Emma se inclinó hacia Robert por detrás. Señor Harrison, ¿sería posible echar un vistazo al resto de tu hogar? Parece una fortaleza. Eleanor se sorprendió al ver que Robert decidió quedarse. Imagino que la torre está en buen estado. Hace años que no se abren ciertas habitaciones. Mientras recorría la hermosa residencia, Eleanor se dio cuenta de que, a pesar de la impecable organización, no había nada que reflejara su personalidad. En las paredes no había ninguna fotografía familiar colgada. No había ningún instante ni obsequio que reflejara la realidad de su existencia. Después, Robert decidió revelar una puerta que no tenía intención de enseñarles. El exterior de la habitación se convirtió en un espacio para que Eleanor pudiera respirar. Un espacio de enfermería decorado de forma exquisita, conservado como si fuera una galería de arte. Motivos en azul y blanco, elementos náuticos, una timonera y estanterías con cuentos infantiles. Robert se quedó inmóvil en la entrada, su creación suspendida en el aire. ¿Qué lugar es este?, preguntó Emma con inocencia. Emma, acércate aquí, urgió Eleanor, percibiendo la angustia de Robert. Sin embargo, Emma ya se encontraba flotando, atrapada en un pájaro posado en una formación rocosa. «Estás sola», comentó mientras lo sujetaba. La voz de Robert apenas se podía escuchar. «Se llama Capitán». Emma optó por abrazar al ave, pensando que el capitán necesitaba un compañero. Eleanor presenció cómo el rostro de Robert se convirtió en una lágrima tan inquieta que la impactó profundamente. Robert, pronunció pausadamente, mencionando su nombre de pila sin reflexionar. «Es hora de marcharnos», exclamó con hastío, sin poder articular palabra, pero al despedirse, Emma devolvió al capitán a su asiento y profirió algo al ave. Mientras regresaban a casa en el automóvil, Eleanor se interesó por lo que su pareja había comunicado al ave. Emma, exhausta tras una jornada extenuante, derramó lágrimas. «Le comuniqué que pronto llegaría alguien para jugar con él. Lleva bastante rato aguardando». Esa noche, Eleanor recibió un mensaje de texto de un remitente desconocido en el que le agradecían por la jornada. «Durante 3 décadas, me fue imposible acceder a esa sala». Eleanor observó el mensaje con dudas sobre la forma de contestar. Las líneas que dividían al jefe y a la trabajadora se estaban desdibujando de manera preocupante. Sin embargo, era imposible para ella ignorar el lazo que surgía entre Emma y Robert.
tal vez más inquietante, entre ella y el hombre complejo cuya angustia parecía reflejar su propia sensación de estar sola. Ninguno de ellos percibía que la gala de la fundación los llevaría a distanciarse emocionalmente de manera irreversible. En la velada benéfica de la Fundación Harrison surgieron contratiempos inesperados. La abogada de Eleanor se anuló repentinamente, lo que la obligó a contactar a Robert. Sin dudarlo, exclamó, «Llévenla», al explicarle que era tan responsable de la gala de la fundación como cualquier otra persona. De esta manera, Emma se vio ataviada con un conjunto azul recién estrenado, obsequio de Robert, quien lo había entregado esa misma mañana en el amplio salón de deportes del Hotel Harrison. A pesar de vestir con elegancia, Eleanor se sintió desubicada en medio de la alta sociedad de Boston. Una sorpresa más que la hizo encajar a la perfección. Mientras Robert los conducía entre la multitud, Eleanor exclamó, «Todos nos están observando», sintiendo la leve presión de la mano de Robert en su espalda. «Que las lleven», contestó. «Hoy la atención no está en ellos». Los diseños de Emma fueron utilizados para renovar la sala de fútbol. Las representaciones artísticas de una niña sanadora y la posibilidad de empezar de nuevo se habían integrado con elegancia en diversos elementos, desde las figuras de nieve hasta el mural de agradecimiento. Los invitados quedaron impresionados con la originalidad del concepto, sin conocer al autor de tan solo 7 años. Robert gritó, «Ha llegado mi momento». Me acompañarían. Justo cuando Eleanor estaba a punto de expresar su desacuerdo, se unieron a Robert en el estrado. Cuando el empresario más influyente de Boston agarró el micrófono, el auditorio quedó en absoluto silencio. Robert inició su discurso destacando los 30 años de apoyo de la Fundación Harrison a las causas infantiles en Nueva Inglaterra. Explicó que, hasta entonces, habían contribuido económicamente de manera distante, sin establecer vínculos personales. Detuvo su movimiento, iluminando la habitación. «Esta noche todo va a ser diferente». Un torrente de dudas invadió a Eleanor. «Hace 3 semanas, me encontré con una persona que transformó mi manera de ver las cosas». Robert posó sus ojos en Emma. Una pequeña observó cómo el hombre de negocios pasaba junto a la humilde mujer en la calle. La inspiración para el tema de esta noche de repesca provino de Emma Matthews. Los susurros se escucharon entre la audiencia mientras Robert prosiguió hablando. «Emma y su madre, Eleanor, me han hecho recordar la razón de ser de esta fundación. No es por ventajas fiscales ni por un sistema de bienestar, sino porque todos los niños merecen tener modelos a seguir que reconozcan su capacidad. Presenté una nueva propuesta, el proyecto de acompañamiento de Elizabeth Harrison, que ofrece una formación innovadora para los niños con capacidades diferentes». Los aplausos del público resonaban mientras Eleanor apenas podía escuchar su propio latido. Después, tras cautivar a los patrocinadores con sus descripciones sobre su creación artística, Eleanor se halló a solas con Robert en la terraza, contemplando el lago de Boston. «No debiste exponernos de esa manera», expresó con calma. «Somos tus colaboradores, no tu familia», añadió Robert con gesto serio. «¿Acaso no somos más que eso?», cuestionó Eleanor, a pesar de sentir su corazón latir con fuerza. «En el transcurso de 3 semanas, Emma y tú han traído una mayor vitalidad a mi vida de la que he experimentado en las últimas 3 décadas juntas». Su tono de voz se volvió más suave al mencionarlo. «Es probable que tú también lo hayas percibido». Antes de que Eleanor pudiera contestar, una emoción estalló en su interior. Cuando descubrieron a Emma en el suelo, con un rostro notablemente pálido, Robert ordenó de inmediato, «Soliciten asistencia médica», mientras se preparaba para actuar. «¿Junto a usted?». De forma frenética, Eleanor se arrodilló a sus pies mientras explicaba que tenía un problema cardíaco. En ocasiones, sus espaldas sufren a causa de la medicación que tiene en casa. Robert afirmó que su coche es más veloz mientras recogía la impecable figura de Emma. «¿En cuál centro médico?». «En el Hospital de Niños de Boston». «¿Conocen su situación?». Durante la noche, Emma recobró el conocimiento en el asiento, apoyando la cabeza en el respaldo de Eleanor. «Mis disculpas por estropear la celebración», exclamó. Eleanor le aseguró que no había arruinado nada, mientras se deshacía de los vendajes en su cabeza.
Robert se topó con la mirada de Eleanor en el espejo retrovisor, sus cabellos blancos enredados en la rueda. Voy a contactar al doctor. Winters es considerado el principal especialista en cardiología del país. Tienes una deuda conmigo. No tenemos los medios para compensarte. Eleanor intervino, aclarando que no se trataba de dinero, y luego añadió con tono más amable. Te ruego, Eleanor, permíteme brindarte mi ayuda. En ese instante, mientras observaba a Robert y Eleanor angustiados por su hija, Eleanor finalmente admitió la verdad amenazante que había estado evitando. Habían traspasado el límite que separa lo laboral de lo personal, y no había marcha atrás. En la sala de emergencias, las luces proyectaban sombras sombrías sobre el rostro de Eleanor, mientras los doctores la conducían hacia las puertas, separándola de Robert, quien aguardaba en la sala de espera. Eleanor avanza con delicadeza, su elegante vestido de fiesta contrasta de manera llamativa con el ambiente clínico y aséptico del hospital. Hemos experimentado situaciones similares en el pasado, pero nunca tan graves como esta vez. La voz de Eleanor se quebró. Los doctores advirtieron que su estado de salud podría empeorar con el tiempo. Sin embargo, creíamos que disponíamos de un plazo mayor. Robert se encontró incapaz de moverse. La estructura común que tenía se ha desmoronado. Regresó en pensamiento a un hospital distinto 3 décadas atrás. La desolación persiste, el temor no se desvanece. Guardó su celular y se marchó. Al volver, unos minutos más tarde, su rostro reflejaba claramente que sus competidores en el mundo de los negocios reconocían a la perfección la actitud de alguien que no acepta la derrota. El doctor Winters se encuentra en pleno vuelo desde Chicago. Dentro de 60 minutos aterrizará su vuelo. Eleanor se observó con temor en su rostro. ¿De qué manera lograste eso? Durante el vuelo, me encontré con un piloto muy entretenido. La actitud de Robert no permitió discusión alguna. Está buscando material para un paciente con problemas cardíacos específicos. Necesitamos orientation. Robert, no podemos acceder a eso. Eleanor, esto no es una obra de caridad. De repente, su voz se quebró sin previo aviso. Después de la muerte de Elizabeth, me hice la promesa de que, si alguna vez tenía la posibilidad de evitar que alguien más muriera, no podía permitirlo. Las manifestaciones de Eleanor se apagaron sin ser escuchadas. Por primera vez, logró vislumbrar la fragilidad que se escondía detrás del exitoso empresario, la cual Emma reconoció de inmediato. Un médico joven se acercó sosteniendo una carpeta en la mano. «Señora? Matthews, por favor. Mi título es doctor». Patel informó que Emma ha sido estabilizada y ya se ha marchado. Textos iniciales. Eleanor preguntó por la situación de su hija. Le informaron que Emma padece un atrial septal defect, que consiste en una abertura entre las cavidades de su corazón. Es de mayor tamaño que las pruebas previamente mencionadas, lo que justifica el suceso de esta noche. Pronto tendrá que someterse a una intervención quirúrgica. Eleanor se aproximó ligeramente, y para su asombro, la mano de Robert se unió a la suya, aumentando el ritmo. Robert inquirió, ¿en qué momento? Dentro del mes sería lo ideal. Aunque el proceso es complicado, suele tener un alto índice de éxito. Reflexionaba el doctor. Apellido Patel. Comprendo que el doctor. El invierno se acerca. Desarrolló una técnica poco invasiva para tratar este problema específico. Después de la partida del doctor, Eleanor se desplomó en una silla. No tengo los recursos para costear una intervención quirúrgica especial. Robert se puso de pie antes que ella, luciendo su impecable traje de etiqueta, ahora desgarrado por la locura de la noche, mientras comentaba que su seguro médico solo incluye servicios mínimos. Eleanor, voltea hacia mí. Al alzar la mirada, sus ojos brillaban con una determinación firme. En esta circunstancia, la falta de dinero es el único obstáculo que enfrentamos. El resto de las situaciones, la condición de salud de Emma y su proceso de recuperación postoperatoria, representan los desafíos reales. Permíteme aliviar la carga económica para que puedas dedicarte a lo verdaderamente relevante. Eleanor gritó, cuestionando por qué ellos, a quienes no conocía, estaban involucrados en la situación.
Robert experimentó un cambio en su actitud, mostrando una expresión más vulnerable que contrastaba con su habitual presencia dominante ante los demás. Cuando Emma me abrazó en mi lugar de trabajo, experimenté una sensación de esperanza que no sentía desde hacía 30 años, como si pudiera existir un propósito distinto al de simplemente construir edificios y bancos más grandes. Después de una pausa, añadió con tranquilidad, en tan solo 3 semanas, has demostrado más humanidad auténtica que la que he sentido en muchos años. Antes de que Eleanor pudiera contestar, se presentó una doctora. ¿Señora? Matthews? Emma está solicitando la presencia de ambos. A Emma la hallaron en una habitación infantil adornada con dibujos de bañeras rojas, observando con timidez hacia las hojas de papel blancas, mientras los monitores le sonreían pausadamente a su lado. ¿Señor? Al ver a Harrison, ella se concentró de inmediato. ¿También has venido? Por supuesto que sí, respondió. La voz que Eleanor escuchó era más simple de lo habitual. Le informó que el médico le había diagnosticado un orificio en el corazón. Emma comunicó con seriedad. Igual que los elementos dañados en mis ilustraciones que requieren arreglo. Eleanor se acomodó en la cama, quitando los cabellos de su hija. Así es, querido. Y hay un médico especial que vendrá a asistirla con la reparación. Base Dulurusu. La pereza se reflejó en la voz de Emma por vez primera. Antes de que Eleanor tuviera la oportunidad de contestar, Robert se acomodó con delicadeza en el borde de la cama. Así es, respondió sinceramente, pero después mejorará. ¿Y adivina qué? Eres la persona más valiente que he tenido el placer de conocer. ¿Más valiente que tú? Inquirió Emma con sorpresa en la mirada. Así es, mucho más audaz, afirmó. Me visto con prendas costosas y alzo la voz ante las personas. No requiere valentía. Emma esbozó una sonrisa, pero luego adoptó una expresión seria. La madre parece estar asustada. Siempre está preocupada, comentó Robert. Para ella. Era su responsabilidad. Emma preguntó si podía ocuparse de su madre mientras ella se arreglaba. En ocasiones se le pasa la hora de la comida del mediodía. Entre Eleanor y Robert surgió algo especial. Una conexión profunda que fue más allá de las palabras. Robert afirmó con seriedad, te lo aseguro. Después de algunas horas desde que el doctor, con la llegada del invierno, Winters completó su examen, mientras Emma finalmente caía en un profundo sueño inducido por medicamentos. Eleanor y Robert se reunieron en la cafetería del centro médico. Al amanecer, la luz dorada se filtraba por las ventanas de Boston. El doctor. Robert afirmó que Winters era un candidato ideal para el procedimiento, mientras empujaba un sándwich hacia Eleanor, quien no lo había probado. Alimentation. Hiciste una promesa a Emma. Eleanor esbozó una leve sonrisa y tomó un trozo. Además mencionó que el proceso de recuperación duraría varios meses, no solo unas semanas. No puedo dedicar tanto tiempo al trabajo. Robert señaló que es un tema que debemos abordar. Eleanor se detuvo al notar la fuerza en la mirada de esa persona. La propuesta que Robert Harrison tenía en mente podría transformarlo todo. Tenía plena certeza de eso. La luz matutina entró por las ventanas del despacho personal de Robert en el edificio de empresas Harrison. Eleanor se sentó frente a él. Después de 3 días en el hospital, Emma mostraba en su rostro signos de agotamiento y frustración. Eleanor preguntó si quería entablar una conversación, mientras empujaba el café que Robert le había enviado como un gesto de apoyo. De forma inusualmente inocente, Robert dejó escapar un grito. Desde aquella noche en el hospital, había practicado en repetidas ocasiones el diálogo, pero en este momento se ve enfrentado a una dificultad para expresarse. Comentó que la operación de Emma está programada para la semana que viene. Inició. El doctor. Winters muestra una actitud positiva, aunque es consciente de que la recuperación será prolongada. Eleanor comentó, ya he solicitado un permiso médico familiar. No tiene precio, pero al menos conservaré mi puesto. Esa es precisamente la cuestión que deseaba abordar. Robert aumentó la extensión de su despacho. Durante 30 años me he dedicado por completo a edificar esta empresa, sin distraerme en otras cosas.
Me convencí de que representaba el legado de Elizabeth al esforzarme por superarla. En ese momento, se detuvo junto a la ventana. Sin embargo, debo admitir que me refugiaba de mi tristeza en las habitaciones y en las cartas de equilibrio. Eleanor aguardaba, con la sensación de que algo más se avecinaba. En el momento en que Emma se desplomó durante la gala, algo quedó completamente evidente para mí. Se reencontró con ella. La existencia es frágil, Eleanor, y he sufrido muchas pérdidas. ¿Y tú qué opinas, Robert? Inhalo profundament. Me estoy tomando un descanso de medio año de Harrison Enterprises. La comisión ha recibido la notificación, y mi director de operaciones se encargará de las tareas diarias. Eleanor se sorprendió. ¿Medio año? ¿Y por qué?, inquirió, expresando su deseo de acompañar a Emma en su proceso de recuperación. Es importante para mí estar presente también por tu bienestar. Con un sonoro clic, Eleanor depositó su taza de café sobre la mesa. Robert, esto es demasiado. Valoro tus acciones, pero esta vez has traspasado un límite. La implicación en nuestras vidas a este nivel es inaceptable. ¿Y por qué? Pregunto. Dame una razón que no tenga que ver con el orgullo ni con la opinión de los demás. Debido a su falta de viabilidad. En este momento, Eleanor también se encontraba presente, su cansancio dejando paso a la emoción. ¿Cuál será la situación una vez que Emma se haya recuperado y retomemos nuestra rutina habitual? Al recordar que soy tu subordinado y ella es solo una niña que te abrazó. Construir nuestra existencia en torno a una unión pasajera es imposible. Robert se acercó. ¿Crees que eso es lo que representa? Ephemeral? ¿Qué otra cosa podría ser? Tú eres Robert Harrison. Posees una fortuna de miles de millones de dólares. No formamos parte de tu realidad. Estás en un error. Preguntó con tranquilidad si estaba en lo correcto. Es la primera vez en 3 décadas. Desde hace tiempo, he sentido que gracias a ustedes dos, vuelvo a formar parte del mundo. Eleanor cambió de posición. Esto es una completa locura. Levamo meno de un me conociéndonos. En ocasiones, un solo mes tiene el poder de transformarlo todo. Robert Titubio. Después se expresó. Adquirí una vivienda en el Cabo. Se encuentra en calma, flotando en el agua, ideal para la recuperación de Emma. Pon atención a mis palabras. En la propiedad hay una pequeña casa de campo disponible para tu alojamiento. Eleanor no pudo ocultar su sorpresa al escuchar. ¿Adquiriste una vivienda? Únicamente por esto, cuestionó. Robert confesó, llevo años considerándolo, pero nunca tuve una razón hasta este momento. Eleanor cambió de posición. Muestra cierta desconfianza. Todo esto está ocurriendo demasiado rápido. Quizás, indicó Robert. Sin embargo, la operación de Emma está programada para dentro de 4 días. Después, es importante reponerse junto a ella en un entorno apacible y con asistencia cercana. Mantuvo su actitud. La pequeña casa de campo cuenta con su acceso exclusivo y sus propias comodidades. Contarías con absoluta privacidad y total autonomía. ¿Y en qué lugar te encontrarías? Estaría en la residencia principal. _diagonal así se requiere, ausente cuando no. Su mirada se deslizó poco a poco. No hay anticipaciones, Eleanor. Simplemente brindando respaldo. Regresó a la ventana intentando asimilar toda la situación. En las calles de Boston, el bullicio cotidiano persistía, ajeno a la charla que se desarrollaba a su alrededor. Existe información adicional que es necesario que conozcas, comentó Robert. He creado una organización para cubrir los gastos médicos de Emma. Tanto los pasados como los actuales y los futuros. La decisión sobre la residencia principal no importa, la entidad permanece. Eleanor cambió de posición. No puedes simplemente, está completado, expresó con determinación. Es el primer regalo de la recién lanzada campaña de salud de la Fundación Elizabeth Harrison. Sus lágrimas brotaron. Ante Eleanor se reflejaban la gratitud, la confusión y un sinfín de emociones más que le resultaba imposible identificar. ¿Cuál es la razón detrás de tus acciones? ¿De verdad? Con sumo cuidado, Robert sujetó la ventana dañada,
mostrando una debilidad que llenó de temor a Eleanor. Durante 3 décadas he vivido como un espectro en mi propia existencia, admitió. He edificado esta empresa creyendo que así taparía el hueco que Elizabeth y nuestro hijo dejaron. No lo realizó. Nada ocurrió hasta que Emma apareció en mi despacho y me observó. Realmente me miró. Después me encontré contigo y tu fuerte autonomía, así como tu dedicación a la misma. Se acercó más, su voz disminuyendo. Tengo 62 años, Eleanor. Lo conseguí. Todo aquello en lo que puse mi atención resultó ser irrelevante, hasta darme cuenta de que nada lo es. ¿Acaso resulta tan complicado creer que anhelo algo genuino antes de que sea tarde? Eleanor observaba detenidamente su rostro en busca de alguna pista sugerente. Al no hallar ninguno, ella respiró con rapidez. Debo reflexionar sobre esto. Consultar con los doctores de Emma. Claro, añadió Robert de inmediato. Tómate todo el tiempo que requieras. Al salir Eleanor de su lugar de trabajo, Robert volvió a la ventana y la observó mientras atravesaba el patio. Después de muchos años, experimentó miedo al darse cuenta de que tenía algo valioso en juego, algo que no quería perder. La residencia en Cape Cod cumplió con creces las expectativas de Eleanor. Ubicada en un desierto exclusivo con impresionantes vistas al océano, la residencia principal estrellada era un encantador ejemplo del estilo clásico de Nueva Inglaterra, pero claramente actualizado con lujos modernos. La vivienda para visitas, situada a poca distancia de la casa principal, era una réplica en menor escala, con su propia terraza, que se asomaba al lago. Mientras se dirigían de regreso, Emma apoyó su rostro en la ventana del automóvil. En ese instante, la emoción que sentía era mayor que la molestia de su herida quirúrgica. Se asemejaba a un cuento de hadas. La madre del hogar. Eleanor rozó la sonrisa de Robert en el balcón, una sonrisa auténtica que cambió su rostro generalmente serio. Emma le comentó que había una habitación especial dentro que seguramente le encantaría. La habitación única se transformó en un luminoso estudio repleto de manualidades de todo tipo. Huesos, cuadros, arcilla y utensilios de dibujo dispuestos a la medida ideal para un niño de 7 años. La alegría de Emma se reflejó en una sonrisa que resonó por toda la casa. El doctor. Robert explicó que Winters recomendó la terapia artística como un recurso excelente para tu proceso de recuperación. Las actividades creativas contribuyen a restaurar la confianza y brindan consuelo emocional durante el proceso de recuperación física, mencionó Eleanor. Un conjunto de obras artísticas de alta calidad. Este trabajo habría tenido un precio considerable, intervino Robert pausadamente. Claro que sí. Después de pasar un tiempo en la residencia de los anfitriones y con Emma descansando, aún sintiéndose cansada 2 semanas después de la operación, Eleanor descubrió a Robert en la mesa de la mansión, contemplando el océano Atlántico. Expresó su gratitud de manera sencilla por haberlo acompañado durante la cirugía. Este sitio es ideal para tu proceso de sanación. Me alegra que hayas optado por venir, contestó. No estaba convencido de que lo hicieras. Yo tampoco lo sé, confesó Eleanor. Pero al hablar del doctor, Winters sugirió disfrutar del aire marino y de un entorno relajado. Se aproximó. Resultó ser la elección adecuada para Emma. Robert preguntó con interés sobre la opinión de Eleanor. Tras reflexionar, ella mencionó los desafíos que enfrentó el mes anterior, desde una entrevista laboral hasta una emergencia en el hospital, y como todo eso la llevó a entablar una peculiar relación con un hombre que aún trataba de entender. Sin lugar a dudas, en medio de la confusión, algo auténtico había aparecido entre ellos. Todavía reflexiono sobre ese aspecto, contestó con sinceridad. Robert exclamó, reconociendo su falta de certeza. Adquirí la cocina con provisiones incluidas. Existe la opción de contar con un chef, si así lo deseas. Eleanor expresó su agrado por la cocina. Es de carácter terapéutico. Entonces quizás, destacó Robert, podrías acompañarme a la cena de esta noche. Si quisieras, podrías encargarte de la cocina. Mis habilidades culinarias son bastante limitadas. Elizabeth siempre me hacía sentir mal al respecto. Entre las conversaciones, se mencionaba a su anciana esposa. Por primera vez,
Entabló una charla de manera muy espontánea. Eleanor expresó su deseo de que así fuera. A pesar de haberte advertido. Me especializo en brindar comodidad. Me dedico a los alimentos, no a la alta cocina. Estupendo, mencionó Robert. He visitado bastantes restaurantes de alta categoría, para toda mi vida. Esa noche, tras comprobar que Emma descansaba plácidamente, Eleanor se dirigió a la residencia principal. Se topó con Robert en la cocina de lujo, tratando de entender un sacacorchos, con una expresión divertida de concentración. ¿Requieres asistencia?, propuso, mostrando una sonrisa, aunque no quisiera. Por favor. He manejado transacciones comerciales de miles de millones de dólares, que resultaron menos complejas que este invento. Eleanor agarró la botella de vino, y la abrió con ansias, girando el sacacorchos. Mientras comenzaba a reunir los ingredientes, para una sencilla receta de pasta, Robert se sentó en la barra de la cocina, disfrutando de la vista. Aquí te veo de manera distinta, notó Eleanor. Se te percibe más tranquilo. Es cierto, admitió. En Boston se encuentra Harrison, el director ejecutivo. Aquí, me conocen simplemente como Robert. Inquirió con mayor curiosidad. ¿Y quién es este Robert? Mientras picaba las verduras. Lo pensaba. No tengo certeza de nada más. Llevo tanto tiempo desempeñando un papel que casi lo he olvidado. Eleanor mencionó que seguramente hay un plazo de 6 meses para descubrirlo. A lo largo de la noche, intercambiaron anécdotas mientras disfrutaban de pasta y vino. Eleanor relató su niñez en un pueblo pequeño de Maine. Robert narrando las hazañas de su emprendimiento inicial. Solo 2 días. No hizo alusión al vínculo que surgía entre ellos, aunque resonaban en el ambiente, como el lejano eco de las olas, rompiéndose en el mar. Tras la cena, llegaron a la playa bajo la luz de la luna, manteniendo una prudente separación mientras conversaban sobre la recuperación de Emma. Eleanor preguntó por el plan, mientras ya estaba esbozando de nuevo. El taller de arte les había inspirado. Robert mencionó que ha organizado que un maestro continúe su formación cuando se recupere por completo. Además, indicó que un especialista en rehabilitación lo atenderá 3 veces por semana. Eleanor cesó su andar y se topó nuevamente con él. ¿Por qué llevas a cabo estas acciones? Evita decir que es por el abrazo que te dio. Robert guardó silencio durante un extenso instante, observando las nubes que se desplazaban a sus pies mientras permanecían en la nieve. Ese abrazo me reveló lo que había extraviado, expresó al final. No solamente lazos familiares o conexiones, sino un propósito más profundo, la búsqueda de la verdadera riqueza. Emma me observó tal como soy en realidad, cuando nadie más lo había hecho en muchos años. ¿Y yo?, preguntó Eleanor con delicadeza. ¿Cuál es mi papel en esta situación? Se acercó Robert, la luz de la luna iluminando sus cabellos. Eleanor, eres la mujer más extraordinaria que he tenido el placer de conocer. Con una independencia feroz, brillas con dedicación hacia tu hija. Bajó la voz al decir todo lo demás. Tu valía es mayor de lo que imaginas. La tensión entre ellas aumentó. Eleanor era plenamente consciente de lo sencillo que sería acortar la distancia y de lo complejo que resultaría todo. Está demorándose, comentó, al ir por detrás. Robert, respetando su decisión, exclamó que debería encontrarse con Emma. Por supuesto. Mientras se dirigían hacia las viviendas, Eleanor reunió fuerzas. Robert. En efecto, se mostró contento por nuestra presencia en este lugar, no solo por Emma. Su sonrisa en la penumbra bastaba como respuesta. Ninguno de ellos se percató del coche negro, estacionado discretamente junto al camino privado, ni de la cámara teleobjetivo que registraba su paseo hacia la playa desde la distancia. Las piezas de un plan gestado hace muchos años comenzaron a moverse, poniendo en peligro la apacible tranquilidad que habían hallado en aquel remoto desierto. 2 meses antes de llegar al Cape House, la vida transcurría con calma y normalidad. Emma ha experimentado un crecimiento notable. Cada día se muestra más resistente. Su herida de la cirugía estaba sanando satisfactoriamente, mientras dedicaba su tiempo a sus proyectos artísticos,
brindaba tutorías, y recorría senderos en la playa bajo una supervisión meticulosa. Eleanor había comenzado con proyectos de diseño independiente desde casa, mientras que Robert alternaba entre participar en reuniones virtuales y enseñarle a Emma a jugar ajedrez, en el salón de la casa principal. Compartían el desayuno en la mesa, ya convertido en una rutina matutina, cuando el jefe de seguridad de Robert apareció de manera imprevista. Mis disculpas por interrumpir, señor, expresó Davis con un gesto serio. Tu presencia denotaba seriedad. Existe una circunstancia que demanda tu pronta intervención. Robert pidió perdón, acompañando a Davis en silencio. Al volver 20 minutos más tarde, su rostro mostraba un rubor, bajo la mascarilla que Eleanor identificó desde su primer encuentro. Cualquier indicio del hombre tranquilo, que ella había aprendido a conocer, se esfumó. Inquirió sobre la situación mientras Emma disfrutaba de su desayuno observando a los pájaros. Robert le aseguró que no era nada preocupante, aunque la tensión en sus hombros era evidente. Más tarde, tras la llegada del profesor de Emma, Eleanor descubrió a Robert en su estudio examinando fotografías esparcidas por su escritorio. Su boca rozó delicadamente la puerta entreabierta. Al preguntar si había algún asunto de trabajo, Robert titubeó antes de hacer un gesto hacia adentro y cerrar la puerta tras ella. No es del todo así, señaló. Las imágenes. Fotografías a largo plazo de su paseo, en la costa. Mientras Emma se entretenía en la mesa, Eleanor se encontraba ocupada trabajando junto a la ventana del automóvil. De repente, Eleanor percibió la sensación de que alguien las observaba y tomó aliento. Tomarse un respiro corriendo a su lado a pesar del intenso calor de junio. Según Robert, por lo menos durante 3 semanas. Mi equipo de seguridad detectó la vigilancia durante una evaluación de perímetro. Pero, ¿por qué motivo? ¿Quién tendría la capacidad? Esa es la interrogante intrigante. Robert Mando, un reporter de Talado. El fotógrafo colabora con un detective privado, llamado James Mercer. La noticia de la muerte de Eleanor lo dejó impactado. Mentionast Mercer? La mirada de Robert se posó en su respuesta. ¿Te suena familiar? El nombre. No era una interrogante, pero Eleanor exclamó de todas formas, mientras descansaba en una silla. James Mercer es el abuelo de Emma por parte de su padre. ¿Qué ocurrió? Robert preguntó acercandos. Creí que tu padre dejó a Emma antes de que naciera. Asincio Eleanor. Sin embargo, los progenitores, adinerados habitantes de Boston que siempre desaprobaron mi persona, me propusieron una compensación adecuada, a cambio de conservar su apellido. Evitaban cualquier lazo con su hija desdichada. ¿Y accediste? Robert apenas podía ocultar su descontento. Tenía 24 años, estaba embarazada y sin compañía. Eleanor disparó en defensa propia. En efecto, el dinero me posibilitó completar mi doctorado y compartirlo. Durante los primeros años de Emma. Su voz se aproximó. Jamás les mencioné nada sobre esas situaciones. ¿Cuál era la intención? Les dejaron en claro que no deseaban tener relación alguna con ella. Robert aumentó la velocidad en la habitación, con su mente trabajando a toda marcha. Sin embargo, ahora estamos siendo vigilados. ¿Cómo es posible que tras 7 años de mutismo? Elaine sintió como su estómago se contraía al comprender de inmediato. El evento social. Nos encontrábamos en los círculos de la alta sociedad. Robert. En caso de que observaran las imágenes, en las que aparecemos Emma, ustedes y yo, se cuestionarían mi interés en su hija. Robert quedó atemorizado. No obstante, esto no justifica el motivo por el cual ahora, después de tanto tiempo, Eleanor sufrió una lesión estomacal. Existe información que aún no te he revelado. El progenitor de Emma, Andrew Mercer, falleció el año pasado en un incidente de montañismo en Suiza. Me encontraba leyendo en las páginas. La familia Mercer. Han sufrido la pérdida de su hijo único. Robert mostró su expresión cercana. Ahora su hija está con uno de los hombres más adinerados de Boston. ¿Piensas que les preocupa la distribución de la herencia? Preguntó Eleanor con asombro. Con amabilidad,
Robert expresó su opinión sobre aquellos que desprecian a un niño inocente en función de su posición social, insinuando que podrían ser capaces de un cálculo significativo. Antes de poder continuar, un golpe lo interrumpió. La profesora de Emma se encontraba en la entrada con gesto de inquietud. Preguntó por la señorita Matthews y mencionó que había una pareja mayor llamada Mercer esperando para ver a Emma. El rostro de Eleanor palideció de repente. Robert se acercó rápidamente a ella, posando su mano en su mejilla. «Puerta», ordenó la maestra, indicando que informaran que la señorita Matthews no podía atender en ese momento. «Por favor, lleven a Emma al estudio y permanezcan a su lado». Tras la partida de la maestra, Eleanor se dirigió a Robert con una expresión de pánico en sus ojos. «Han regresado, luego de 7 años fingiendo que no estaban presentes. ¿Son reales o simplemente surgen?» «Lo llevaré a cabo», expresó Robert, sin margen para debatir. «No es necesario observarlos». «Claro que los percibo». Eleanor rodeó su espalda, aunque no estuviera sola. Después de 20 minutos, se encontraban en la sala principal de Robert James y Vivian Mercer, quienes representaban la cúspide de la alta sociedad con sus impecables trajes de verano y su pulcra apariencia. A pesar de sus 70 años, mostraban una actitud firme que denotaba una vida de privilegio. «Esto es sumamente inusual», expresó James Mercer, dirigiendo una mirada cálida y consejera hacia Robert. «Teníamos la expectativa de tener una conversación privada con Eleanor». «Señora». Robert contestó que Matthews le había solicitado su presencia de manera equilibrada. «Aquí es donde vivo, al fin y al cabo». Los ojos de Vivian Mercer se ampliaron. «Sí, en relación a ese comienzo. Lo hallamos bastante inusual. ¿Cuál es el motivo de tu presencia aquí?» Se aproximó Eleanor. Se aproximó con un tono de voz más sosegado de lo que experimentaba en ese momento. «Hace 7 años, dejaste en claro tu postura sobre Emma de manera abundante». James se sintió incómodo con el cambio de circunstancias. «Tras la visita de Andrew, hemos reflexionado sobre nuestra postura». «Qué oportuno». Eleanor habló con acritud, sin relación alguna con encontrarnos en la biblioteca con Robert Harrison. Vivian se aproximó, aunque conservó su compostura. «Llevamos tiempo observando el avance de Emma. Al enterarnos de su problema cardíaco y la operación, nos preocupamos de inmediato». Robert mostró claramente su escepticismo, lo cual justifica tu decisión de contratar a un detective privado en lugar de simplemente preguntar. James respondió con firmeza que necesitamos evaluar la situación, sobre todo la forma en que te has distanciado de nuestra hija. Los ojos de Robert se fijaron en la amenaza. ¿Tu hija? ¿Aquella a la que financiaste para desaparecer del árbol genealógico de tu familia? Eso es más que suficiente. Se aproximó Vivian. Tenemos una propuesta que hacer. Sacó los papeles legales de su bolso, los puso sobre la mesa de centro. Estamos listos para construir una base de confianza para la formación y el porvenir de Emma. A cambio, pedimos visitas periódicas y que el nombre de Matthew sea legalmente modificado a Mercer. Al observar los papeles, Eleanor mostró desconfianza. ¿Deseas que lo contacten ahora, lo cual sería apropiado, tras haber rechazado su totalidad? Nuestra intención es rectificar un equívoco, insistió James. Andrew ya no está. Emma es ahora el único legado de nuestra familia. Eleanor se acercó y señaló que no se trata de un legado, sino de una niña pequeña que ha sido sometida a una operación de corazón. Un pequeño al que nunca le has mandado una tarjeta de cumpleaños. Ni has ido a ver. Quizás deberíamos abordar este tema de nuevo, propuso Robert, al notar la preocupación de Eleanor. No será preciso, intervino James Mercer, de manera brusca. Nuestros abogados se comunicarán. Vamos a buscar la custodia parental. La amenaza se percibió en el ambiente mientras los Mercer se despedían, dejando a Eleanor temblando de ansiedad y temor. Una vez que se marcharon, levantó la voz. Está fuera de lugar. No es correcto presentarse de repente después de tanto tiempo, y pretender tener derecho a verla. Robert permaneció a su lado, mientras ella estaba sentada en el sofá, sosteniendo sus manos entre las suyas. Aunque lo intenten, Eleanor, no tendrán éxito,
aseguró Robert con determinación. Mis capacidades son superiores a las suyas y tengo un amor por ti que supera cualquier obstáculo desde que te conocí. La palabra se intercaló entre ellos, siendo la primera vez que expresaban su amor, a pesar de haberlo sentido crecer a lo largo de varios meses. Emiliano titubeó al comenzar. Robert, sé que quizás no sea el momento adecuado, pero es importante que lo sepas, dijo con calma. En cuanto a los Mercers, tanto tú como Emma no están solos en esto. Eleanor se encontró con su mirada y reconoció la sinceridad en ella. El individuo, que había experimentado la pérdida en el pasado, estaba dispuesto a emplear todos sus recursos para resguardar lo que había descubierto junto a ellos. Ninguno de ellos sospechaba que James Mercer tenía influencias. Esto se extendió más allá, de los grupos sociales de Boston, hacia los rincones más sombríos del pasado de Robert, lugares donde los misterios habían permanecido ocultos durante 3 décadas, hasta ahora. Es imposible que ganen una disputa de custodia, afirmó Eleanor, acelerando el análisis de Robert, donde se habían retirado, para debatir la amenaza de los Mercers. No guardan vínculo con Emma. Fue rechazada antes de su nacimiento. Robert analizó la documentación legal, que los Mercers habían olvidado. No se trata de custodia, al menos por ahora. Están solicitando derechos de visita, argumentando que la muerte de Andrew ha alterado la dinámica familiar. ¿Es posible?, inquirió Eleanor, con temor evidente en su voz. Según Robert, en Massachusetts, los padres tienen el derecho de pedir visitas si están divorciados, separados o si uno de ellos ha fallecido. Los tribunales dan prioridad a lo que consideran mejor para los hijos, según Eleanor, quien afirmó con firmeza que Emma no quiere que extraños que reclaman derechos de visita aparezcan repentinamente en su vida. Robert Titubio. Nuestra situación actual de vida complica las cosas, detalló Eleanor. ¿Y cuál es tu punto? Es probable que los Mercers insinúen que estás comprometido por mi apoyo financiero, explicó Robert con precaución. La situación será presentada como si tú estuvieras intercambiando acceso a Emma por comodidades materiales, dijeron. ¡Qué disparate!, respondió Eleanor. Emma se está recuperando de una operación de corazón. Nuestra presencia es en beneficio de su bienestar, respondió Robert con certeza. Sin embargo, desde una perspectiva externa, señaló, una madre desempleada que reside en una zona de lujo ofrece un relato que los Mercers podrían aprovechar. Eleanor se acomodó en una silla, sintiendo el peso de la situación que la impactaba. ¿Cuál es nuestra próxima acción? Justo antes de que Robert pudiera contestar, marcó su teléfono. Realizó una llamada. La triste charla que tuvo lugar dejó su semblante sombrío. ¿Qué sucede?, inquirió Eleanor al incorporarse. James Mercer ha estado bastante ocupado, expresó Robert con sorpresa. Mañana tiene una cita con los directivos de mi junta directiva. ¿Tu junta directiva? ¿Por qué tendrían una reunión con él? Esa es la incógnita que intento resolver. Robert comenzó a recopilar papeles en su lugar de trabajo. Debo regresar a Boston de manera urgente. Te acompañaremos de vuelta. Eleanor tomó una decisión de inmediato. Robert se inclinó hacia adelante. En este momento, Emma requiere estabilidad. Lo más importante es que se recupere. ¿Pero qué pasa si? ¿Confías en mí? Robert inclinó la cabeza hacia adelante. Permíteme encargarme de esta tarea. Después de asegurar aún más el Cape House y comprometerse a regresar la siguiente noche, Robert partió hacia Boston, dejando a Eleanor con un beso en los labios y la incertidumbre de que no le estaba revelando toda la verdad. Durante esa noche, mientras Eleanor acostaba a Emma en la cama del auto de invitados, su hija le planteó la pregunta que tanto temía. Hola, mamá. ¿Quiénes? Esas personas que llegaron hoy fueron. Desde la ventana del estudio la observé. Eleanor se sentó en el borde de la cama, mientras acariciaba el cabello de Emma. Ahí se encuentran tus progenitores. Los ojos de Emma se ampliaron. Posio abuelos. Asintió Eleanor con precaución. Sin embargo, no formaron parte de nuestro día a día. ¿Por qué razón? Emma carecía de culpa. El cuestionamiento entristeció profundamente a Eleanor. En ocasiones,
Las personas mayores toman decisiones difíciles, contestó, esforzándose por hallar las expresiones adecuadas. No eran conscientes de tu singularidad. ¿Y ahora desean entablar contacto conmigo? Insistió Emma. Según Eleanor, es posible, expresó. Sin embargo, hay aspectos de la situación que te resultan desconocidos. Hubo un instante de silencio por parte de Emma, mientras asimilaba esta nueva información. ¿Tiene conocimiento el señor Robert de ellos? Sí, cariño. Nos está asistiendo en descubrir información. ¿Por eso se mostró molesto al marcharse? Inquirió Emma con perspicacia. ¿Siente ira hacia mis abuelos? Su preocupación está centrada en nosotros. ¿En nosotros? Aclaró Eleanor. Le preocupa lo que está ocurriendo con vosotros. Emma afirmó que él nos quiere con la pureza de un niño. Por eso nos regalaron esta casa y nos llena de alegría. Al percatarse de su hija, Eleanor experimentó una opresión en su propio corazón. Emma se lamentó, secando sus lágrimas más adentro de las sábanas, mientras expresaba, siempre escucho a los mayores decir eso, que todo es complicado. Pero en realidad, no lo es. Cuando sientes amor por alguien, velas por su bienestar. De la misma manera en que me proteges. Y al igual que el señor Robert vela por los dos. Después de que Emma se durmió, Eleanor se sentó en el porche de la casa de huéspedes, observando los rayos del sol en el agua y reflexionando sobre cómo su vida podría haber tomado un rumbo tan diferente. Hacía 3 meses, se encontraba, una madre soltera en busca de empleo, luchando por salir adelante. En ese momento se veía atrapada entre una familia influyente, que pretendía recuperar a su hija, y un hombre que había cambiado completamente sus vidas de maneras que jamás habrían creído posibles. Recibió una llamada de Robert en su teléfono. La reunión está programada para las 9 de la mañana. Nos pondremos en contacto más tarde. ¿Está todo en orden por allá? Contestó. Aquí todo está en calma. Se consultó a Emma acerca de la seguridad adicional en el sitio, específicamente sobre los Merses. Recibimos su respuesta de inmediato. ¿Cuál fue tu comentario? La verdad, de forma más sencilla. Robert. Ella tiene mucha percepción. Afirma su amor por nosotros. Después de un extenso silencio, finalmente reveló su verdadero sentir. Es verdad. Descansa un poco, Eleanor. Al día siguiente podría presentar desafíos. Eleanor leyó el mensaje con el corazón acelerado. Aunque la palabra había sido acusada en numerosos actos pequeños, la vivienda y la salud, el respaldo inesperado, al verlo plasmado en la escritura, se materializó de una forma para la que no estaba lista. Continuó reflexionando sobre su respuesta cuando recibió una notificación de noticias románticas en su móvil. El mensaje provocó un profundo desánimo en ella. El frío era intenso. Ante acusaciones de mal manejo financiero, la junta directiva de las empresas de Harrison convocó una reunión urgente. Desesperadamente, se comunicó con Robert. Sin embargo, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. Intentó contactar con su asistente, el responsable de seguridad, cualquier persona que pudiera ayudar. Pero no obtuvo respuesta. Al amanecer, Eleanor tomó una determinación al divisar el océano Atlántico. Contactó a Emma con calma, organizó sus pertenencias y solicitó a Davis que las llevara a Boston. Cualquier contratiempo que afectara a Robert no los encontraría desamparados. Al llegar a las instalaciones de Harrison Enterprises, se encontraron con una situación caótica. Había periodistas afuera, trabajadores agrupados y guardias de seguridad impidiendo el acceso al área ejecutiva. En ese momento, llamó a su asistente, la señorita Matthews. Menos mal que estás presente gracias al cielo. Él lo requiere, aunque jamás lo reconocerá. ¿Qué ocurre, Janet? Inquirió Eleanor, manteniendo a Emma a su lado. James Mercer Trajo Paples. Rápido a la mesa, informó Janet con un tono nervioso. Hace 3 décadas, se rememoran aspectos económicos del pasado del señor. Mientras Harrison edificaba su negocio, surgieron ciertas anomalías que resultaron ser bastante graves. ¿De qué clase de anomalías estamos hablando? Janet desvió la mirada hacia Emma y su voz se apagó.
Aquellas que podrían tener un impacto negativo en la empresa. La situación podría empeorar. Al percibir la alteración del suelo bajo sus pies, Eleanor reaccionó. Robert Harrison, el individuo destacado en el ámbito empresarial por su rectitud, ante un incidente de corrupción financiera. Resultaba incomprehensible. Debo verlo. Eleanor. Reclamó con determinación. ¿Sigue la reunión en curso? Respondió Janet. No se permite la entrada a nadie. Así que aguardaremos. Conducía a Emma hacia un lugar para sentarse en el vestíbulo. Eleanor comentó que no tuvieron que esperar mucho. Justo a tiempo, las puertas del ascensor se abrieron y Robert se unió a los integrantes del grupo. Al divisar a Eleanor, se detuvo en seco. También notó la presencia de Emma. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, las cuales se asomaban fugazmente entre sus gestos. Con firmeza, expresó su nombre, Eleanor. Tu presencia en este lugar no es adecuada, afirmó. Así es. Propuso que permaneciéramos en este lugar. Entonó, vamos arriba para saludarlo. Sea lo que sea que ocurra, lo afrontaremos juntos. Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Robert. Agradecimiento, temor y una emoción más intensa, que no lograba identificar. Señor Robert. Emma corrió hacia él, a pesar de su esfuerzo por aferrarse a Eleanor. ¿Son esos individuos que intentan lastimarte? ¿Uno solo? Robert se puso a la altura de Emma, manteniendo su tono tranquilo a pesar de la tensión que emanaba de él. Hay situaciones que no se pueden resolver simplemente con muestras de cariño, según Sunshine. Hasta tus particularidades. Emma enfatizó que todos los desafíos disminuyen con muestras de cariño, rodeando con sus brazos. El cuello de Emma era el centro de atención. Mientras Robert observaba a Eleanor sobre los hombros de Emma, una tormenta desconocida invadía sus ojos. En ese instante, ella comprendió que, el descubrimiento de James Mercer, no solo ponía en peligro la empresa de Robert, sino también la delicada felicidad que habían edificado en común. Lo que desconocía era que aún le aguardaba la auténtica revelación, un misterio guardado por 3 décadas, que pondría a prueba los pactos que habían establecido y obligaría a Robert a confrontar la decisión más angustiosa de su existencia. En la sala de juntas de Harrison Enterprises, reinó el silencio al concluir Robert su discurso. Durante un par de horas, abordó con meticulosidad todas las acusaciones planteadas por James Mercer. Hace 3 décadas, se encontraron registros que indicaban que el emprendedor juvenil había participado en maniobras financieras para garantizar la financiación que impulsó su imperio. Robert afirmó con determinación que los recuerdos eran genuinos, a pesar de la seriedad de la situación. En el año 1995, me sentía angustiado por concretar la compra que sería la base de esta compañía. Modifiqué información de evaluación con el fin de garantizar la financiación definitiva. Un revuelo de murmullos recorrió la sala mientras los integrantes de la mesa se miraban entre sí. No obstante, prosiguió Robert, lo que el Sr. El fallecimiento de Mercer no fue mencionado, sino que, 6 meses más tarde, una vez que la compañía se recuperó, procedí a reembolsar personalmente a cada inversionista la cantidad restante con intereses. Colocó más documentos sobre la mesa. Estos registros lo confirman. Revisó la documentación. Si devolviste lo que debías, ¿por qué has guardado en secreto la falta de ética durante tanto tiempo? Explicó Robert que el perjuicio a la confianza de los inversionistas sería devastador para una compañía en crisis, y confesó que se sintió atemorizado. Es la única ocasión en mi trayectoria profesional en la que he traicionado mis valores. ¿Y por qué James Mercer tenía en su poder estos documentos? Cuestionó otro integrante de la reunión. Los ojos de Robert se abrieron al enterarse de que Andrew Mercer, su hijo, y Emma, su padre, colaboraron temporalmente en nuestra área financiera hace 7 años. Durante un proyecto de digitalización de archivos, Robert descubrió estos recuerdos. La comprensión se reflejó en el rostro de Eleanor al sentarse en la esquina de la habitación, desde donde Robert la observaba a regañadientes. Fue en ese instante cuando Andrew me dejó, mencionó con calma. No estaba huyendo de su padre. Estaba tramando tu desaparición. Robert murmuró. Se aproximó a mí en confidencia,
amenazando con revelar información a menos que le pagara una cantidad considerable. Me negué por principio, aunque le ofrecí en su lugar un ascenso legítimo. Al día siguiente, él se esfumó. Ahora su padre está empleando los mismos datos. Como una ventaja, afirmó el presidente. Así es, afirmó Robert, no por motivos económicos, sino con la intención de obligarme a respaldar su solicitud en favor de los abuelos de Emma. Un silencio volvió a inundar la habitación cuando el comité asimiló esta revelación. Por último, el presidente tomó la palabra. A pesar de la inexactitud histórica que nos preocupa, tus próximas decisiones y 3 décadas de liderazgo ético juegan a tu favor de manera considerable. El comité deberá discutir al respecto, pero en mi opinión personal, considero que James Mercer ha subestimado gravemente si creía que esto nos uniría a todos. Tras la reunión, Robert halló a Eleanor aguardando en su despacho, con una expresión indescifrable. «Lo sabías», expresó. «Tenías conocimiento de que Andrew había averiguado algo acerca de tu historia pasada». «Lo intuía», confesó Robert. Al mencionar que él era Mercer y había laborado aquí por un corto tiempo, logré unir las piezas. Debería haberte comunicado de inmediato. Así es, tendrías que haberlo hecho. Eleanor hablaba con calma, pero con determinación. Robert, no hay secretos que ocultar. Quizás no haya posibilidad de un futuro juntos. ¿Realmente hay esperanza?, inquirió, sustituyendo la máscara profesional que había llevado toda la mañana. Tras adquirir todo ese conocimiento, ¿no se borra todo lo que sé sobre ti? Se aproximó Eleanor. Un fallo cometido hace 3 décadas. Un error que has enmendado. ¿No borra todo lo que sé de ti? El individuo que reveló sus sentimientos, ante el abrazo de una niña pequeña. El individuo que nos acompañó, en cada desafío. Robert se vio invadido por una sensación de alivio. Antes de que pudiera contestar, su jefe de seguridad se presentó en la puerta. «Señor, los Mercers están en la planta baja con su abogado», titubeó. «¿Qué pasa con Emma?», preguntó Eleanor con un suspiro. «Está acompañada por mi ayudante. Probablemente se encuentre en el museo infantil. El asistente fue contactado por teléfono, supuestamente por ti, y fue guiado para encontrarse con tus abuelos, quienes tenían tu autorización, según informó el jefe de seguridad. Al volverse sospechoso, al llamar a tu número real, se descubrió la situación. En este momento, se encuentran en el vestíbulo principal». Robert pasó de estar en shock a mostrar una furia fría. «Pon en marcha el procedimiento de confinamiento. Nadie saldrá de aquí con esa información». «Oh, hijo mío». Poco después, se encontraron con los Mercers en el vestíbulo. Emma se hallaba entre James y Vivian, sorprendida, mas sin miedo. «Madre», exclamó, dirigiéndose a abrazar a Eleanor. «Estas personas afirmaron que me llevarían a cenar, con la intención de sorprenderme. Fue una falsedad, cariño», expresó Eleanor, tomándola del brazo. «Con calma. Les faltaba autorización para trasladarte a cualquier sitio. Solo buscábamos pasar tiempo con nuestra abuela», expresó Vivian Mercer, de manera consciente, dado que se habían pasado por alto los requisitos. «Justo», comentó Robert, con mucha calma. «Se refiere a la supuesta abducción de manera razonable», comentó. «Es un exceso», contestó James Mercer. «Nosotros simplemente hicimos lo inevitable. Una vez se revelen ciertas anomalías económicas, se asegurará el cumplimiento de nuestra solicitud de visitas». Robert comunicó que la amenaza ha disminuido su influencia. «La directiva está al tanto de la situación en su totalidad. No lograste aprovechar los errores de hace 30 años. La incertidumbre se filtró entre las características aristocráticas. Nuestro pedido seguirá siendo evaluado por los tribunales. Emma representa nuestra ascendencia, siendo nuestro único vínculo duradero con Andrew. La conexión que desechaste durante 7 años, recordó Eleanor avergonzada, hasta que la viste con alguien adinerado y poderoso. Vivian insistió en que no se trataba de dinero, aunque sus ojos la delataron. Robert, dirigiéndose a Eleanor, abrió la caja para mostrar un hermoso anillo de esmeralda.
Una vez lo perdí todo y durante 3 décadas me dediqué a erigir muros en vez de puentes. Fue entonces cuando Emma me brindó su cálido abrazo y tú me enseñaste la verdadera apariencia del corazón. Fue cuando tomé la mano de Eleanor. Mi amor por ti supera todas mis expectativas. ¿Quieres ser mi esposa, Eleanor? ¿Me permitirás ser el papá de Emma en todos los aspectos? El clima parecía a punto de cambiar. ¿Estás convencida? A pesar de todo lo ocurrido hoy, estoy más segura que nunca. Contestó Robert. Así es, exclamó Eleanor, mientras Emma lanzaba gritos de júbilo. Mientras Robert destrozaba el anillo que tenía en su mano, regresó a las murallas con su voz firme, aunque no inocente. Estás invitado a presentar una petición ante los tribunales. Pero deberías saber. Ya he dado inicio. Proceso de adopción. Trámites de adopción para Emma, con el consentimiento de Eleanor. James Mercer explicó sobre la adopción, expresando su incredulidad. Una voz desconocida interrumpió. En realidad, si es posible. Con los papeles en su poder, Robert se acercó. Tal como el señor y la señora. Mercer retiró de manera oficial todas las acusaciones contra su hija en el acuerdo de resolución hace 7 años. En la actualidad, su solicitud tiene una validez legal limitada. Vivian Mercer, al fin, ha roto el silencio. Expresó con dolor, no logras comprender. Andrew era nuestro hijo único. Emma es todo lo que nos queda de él. Robert, con sencillez, respondió, entonces, deberías haberla amado desde el principio. No solo en el momento oportuno. Cuando la seguridad seleccionó a los Mercers del edificio, Emma tomó la mano de Robert. ¿Esto implica que serás mi padre a partir de ahora? Robert se puso de pie de nuevo, con lágrimas en los ojos. Si es tu deseo, mi sol. He estado entrenando. Reveló Emma, con los brazos rodeando su cuello en el abrazo que marcó el inicio de todo. Después de medio año, Emma colocó rosas en la isla de la pequeña capilla en la finca de Cape. Eleanor vestía un sencillo traje marfil, junto a Robert bajo un arco con vista al mar, donde habían empezado a expresar sus sentimientos. La boda fue discreta, solo con amigos y colegas que la habían apoyado en su complicado viaje. El doctor se sentaba en la parte posterior. Winters, quien no solo rescató el corazón de Emma, sino que también se había convertido en el líder del recién inaugurado Centro Cardiológico Infantil de Elizabeth Harrison, financiado en su totalidad por la Fundación. Durante la ceremonia de compromiso, Robert sostenía las manos de Eleanor y de Emma. Hace 3 décadas perdí la familia que imaginaba tener y llegué a la conclusión de que jamás merecería una segunda oportunidad. Mi equivoque. Observaba de Eleanor a Emma, mientras su tono era sereno y firme. Algunos corazones tardan más en sanar que otros. Duraron 30 años, y un abrazo muy significativo. Eleanor tomó su mano, para cerrar su círculo. Algunas familias no se crean, sino que se encuentran en el momento preciso, cuando más las necesitamos. Al caer la noche, mientras los invitados festejaban en la playa cercana, Robert se encontraba en la mesa, junto a su recién casada y su hija, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el horizonte del Atlántico. Emma señaló hacia arriba emocionada. Papa, mira. Una estrella fugaz. Al recibir la invitación de hacer un deseo, Robert sonrió con ternura, rodeando con un brazo la espalda de Eleanor y con la otra mano sosteniendo a Emma. Con calma, respondió que no era necesario. Con todo lo que anhelaba ya en sus manos, Eleanor se aproximó a recibir su abrazo, reflexionando sobre el camino que los condujo hasta ese instante de plena felicidad, desde una entrevista laboral angustiante. Todo encaja a la perfección, susurró. Incorrecto. Intervino con amabilidad. Es solo el principio. Dentro de la vivienda, sobre el mantel, bajo la sombrilla, reposaba una ilustración infantil, con 3 siluetas, extendiendo las manos frente a un edificio alto. Sobre esta, en la mejora de Emma. Libro en mano. Había incluido hace poco 3 palabras sencillas. Nuestra familia, ahora,